A ver, como costumbre vamos a ver un resumen de lo que vimos la clase pasada, así que las dudas que tengan, algunas de las dudas que tengan las podemos liquidar, o podemos tratar de entenderlas después de este breve resumen, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la idea de la semana pasada, de la clase pasada? El tema principal de la clase pasada es hablar de este concepto de ruptura espontánea de la simetría, ¿sí? De qué se trataba este mecanismo o cuál es el problema que trata de solucionar. El problema que teníamos es que el lagrangiano de la interacción electrodébil no admite términos de masa para los campos de gauge ni para los fermiones. Recordemos que los términos de masa son términos cuadráticos en los campos, ¿no? Eso es lo que surge. El concepto de masa de la ecuación de Klein-Gordon y de la ecuación de Dirac, y por ende lo que heredamos de la ecuación de Schrödinger y de la mecánica clásica en definitiva, en esta teoría de campos, la masa es el coeficiente de los términos cuadráticos en el lagrangiano, de los términos cuadráticos en los campos del lagrangiano. Entonces, para los bosones de gauge, los términos de masa van a ser una cierta constante por los campos de gauge al cuadrado. Por ejemplo, Z mu, Z mu. Lo mismo para los fermiones. Y lo que habíamos visto hace un par de clases es que, o lo que yo les mencioné hace un par de clases, es que el lagrangiano de Dirac en el modelo electrodébil, si como los dobletes de esa teoría incluyen distintas partículas, por ejemplo, el doblete neutrino-electrón, la matriz de masas que va a multiplicar a ese doblete no es una matriz proporcional a la identidad, porque el neutrino no tiene masa, porque el neutrino y el electrón tienen masas distintas, ¿sí? Eventualmente dijimos que el neutrino tiene masa cero, pero si tuviese una masa distinta, vale lo mismo, el mismo argumento de que el lagrangiano no es invariante. Entonces tenemos un problema con la masa de los fermiones, y la clase pasada yo les mencioné también que los términos cuadráticos en los campos de gauge, cuando uno hace la transformación de gauge, o sea, cuando reemplaza, por ejemplo, el Z mu por Z mu prima, este término no es invariante de gauge. O sea que toda la teoría que estuvimos desarrollando, que funciona muy bien para describir, por ejemplo, el electromagnetismo, la interacción débil, funciona bien si yo pienso que las partículas no tienen masa, porque si pongo explícitamente términos de masa en el lagrangiano, esos lagrangianos se vuelven no invariantes de gauge, entonces la teoría ya no me interesa. Entonces este es un problema, el problema de las masas, ¿no? ¿Cómo hacer que aparezcan términos cuadráticos en los campos de gauge y en los campos de Dirac, de modo tal de dar cuenta que las partículas tienen masa, sin romper la invariancia de gauge, o sea, haciendo que la teoría siga funcionando, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue considerar un lagrangiano nuevo, ¿no? Completamente distinto de los lagrangianos que estuvimos viendo, de un campo no masivo, es un campo escalar real no masivo, con un cierto potencial, con una forma funcional muy particular, que llamamos potencial de Higgs. Y notamos que ese potencial tenía una cierta simetría, o sea, en términos de los campos, tenía un término cuadrático, un término cuártico, y ese era un potencial que tenía cierta simetría. Si lo que vemos es que si ese campo fuese un escalar real, el campo más sencillo, al hacer un cambio de descripción del problema respecto del mínimo, o sea, en vez de describir las cosas respecto del origen, las describimos respecto del mínimo del potencial, el potencial obviamente deja de ser simétrico respecto de ese mínimo, pero ese campo adquiere masa, ¿sí? Entonces este mecanismo, por más que no, a ese nivel no tiene que ver directamente con el lagrangiano que a nosotros nos interesa, es el lagrangiano electrodébil, pero por lo pronto vemos que encontramos una manera
de darle masa a una partícula que no lo tenía a través de este truquito. Fuimos más allá y saltamos de un campo escalar real a un campo escalar complejo, y lo que vimos es que además de adquirir masa uno de los componentes de ese campo, también lo hace el campo de gauge. O sea, si uno pide invariancia de gauge, o sea, si uno incorpora un campo de gauge que mantenga la invariancia del lagrangiano, si el campo es escalar complejo, además pudimos darle masa a ese campo de gauge. Entonces, eso también fue alentador porque resuelve el problema que mencionamos hace un ratito. Una cosa importante de tener en mente es que hay que tener cuidado con la interpretación de qué es lo que está pasando respecto de los grados de libertad. ¿Por qué? Porque si el campo es complejo y tiene dos componentes, ¿sí? Un campo complejo tiene dos grados de libertad, su parte imaginaria y su parte real. Y lo que vimos es que una de esas dos componentes la podemos absorber gracias a que el lagrangiano es invariante de gauge. O sea, gracias a que el lagrangiano es invariante de una transformación de fase, yo la fase de ese número complejo me la puedo sacar de encima. Entonces uno podría decir que está perdiendo un grado de libertad, entre comillas, ¿sí? Porque uno de los dos campos de este campo complejo en realidad no lo necesito y me lo puedo sacar de encima. Pero lo que vimos es que, dado que el campo de gauge adquiere masa en este proceso, y yo les mencioné sin demostrarles la cuenta, que la pueden ver de la bibliografía, si un campo adquiere masa, entonces puede polarizarse también en la dirección longitudinal, y entonces gana un grado de libertad, ¿sí? Entonces, el hecho de que el campo de gauge adquiera masa significa que el campo de gauge ganó un grado de libertad. Entonces, perdí el grado de libertad de uno de los componentes del campo complejo, pero gané un grado de libertad al darle más al campo de gauge, con lo cual quedé igual, que está bien, es lo que tenía que ocurrir, porque lo único que hice fue un simple cambio de referencia, ¿sí? Y finalmente, el resto de la clase lo que hicimos fue generalizar para el caso de SU2, en vez de una transformación de gauge U1, vimos una transformación de gauge del grupo SU2, y vimos que los tres campos de gauge de esa simetría, los tres adquieren masa, manteniendo la invariancia de gauge, ¿sí? Ese es el concepto general, o sea, la idea que queríamos transmitir en la clase pasada, ¿sí? Es cuál es el problema. Los fermiones y los bosones de gauge en estas teorías no pueden tener masa porque rompen la invariancia de gauge, y encontramos un mecanismo que, manteniendo la invariancia de gauge, pueda darle masa a los campos, ¿sí? Lo que queremos hacer la clase de hoy es ver cómo hacer esto explícitamente para el modelo electrodébil, porque la clase pasada vimos para el caso 1 en general, ¿sí? Para cualquier simetría 1, y la clase pasada también vimos para SU2, pero sabemos que el modelo electrodébil es una unión de esos dos, y hay pequeños detalles que queremos discutir en la clase de hoy, ¿sí? Ese sería un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Queda alguna duda? ¿Hay algo que les haga ruido? ¿Quieren discutir algo de lo que ya hemos visto con un poquito más de detalle? ¿No? No, no. Lo único que a mí me ¿Están queda en la ahí? cabeza. ¿Os estoy hablando solo? Hola. ¿Alguien que responda por el chat? Si están ahí. Ah, ¿están ¿Alguien me está hablando? hablando? No sé si... Ah, uy, no estoy ¿Hola? escuchando. A ver, un segundo. A ver ahora. Hola, Ahí. hola. Ok, bueno, ¿Estás? no puedo escuchar. A ver si pongo los speakers. A ver si puedes hablar ahora nuevamente. Hola, hola. Ahí. Sí, ahí te escucho. Ah, gracias. No, Decime. lo único que me queda dando vueltas en la cabeza es qué pasa con el fotón. No sé si lo vamos a ver ahora. Sí, claro, O, perfecto. Esa es o una muy qué- buena pregunta. ¿Qué pasa con el fotón? Porque el fotón no tiene que adquirir no tiene más. masa. Perfecto. Pero justamente el fotón es un campo de gauge que es parte de esta teoría 1 hipercarga por SU2 de quiralidad left.
que mezcla, digamos, U1 con SU2. Entonces eso justamente lo vamos a ver ahora, después de este slide. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, sigo entonces, salvo que alguien me interrumpa. Cambio de slide. Cambié. No, yo tengo preguntas, pero me parece que es de lo que se va a tratar esta clase, así que Ok, espero. ok. Si no, bueno, preguntame al final de la clase, esperemos que vaya rápido. Dale. ¿Dale? Vamos. Muy bien, entonces, justamente, entonces la idea que preguntó, creo que era Juliana, es cómo implementar esto en el modelo electrodébil. O sea, nosotros vimos que el modelo electrodébil es una simetría conjunta entre una simetría U1 de hipercarga y SU2 left, ¿no? Entonces, nuestro lagrangiano total es el lagrangiano del electromagnetismo, el lagrangiano de la interacción débil, y estos dos los llamamos en realidad lagrangiano de la teoría electrodébil, más el lagrangiano de QCD, y vamos a agregar un lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Porque lo que vimos la clase pasada es que si uno incorpora un lagrangiano de un nuevo campo, si uno postula que existe un campo que llamamos Higgs, que tiene ese potencial de Higgs en particular, bueno, este mecanismo nos permite que aparezcan los términos de masa, que es el problema que queremos solucionar. Entonces, para solucionar ese problema necesitamos agregar algo más al lagrangiano. Entonces voy a agregar un término que llamamos lagrangiano de Higgs. Pero antes de eso, veamos cómo era la idea de la unificación electrodébil. La unificación electrodébil es una simetría simultánea entre SU2 left, que es una simetría que actúa solamente sobre dobletes de partículas que tienen quiralidad left. ¿Sí? Entonces, las partículas que interactúan en la interacción débil están representadas por dobletes. Recuerden que tenemos el doblete neutrino electrónico-electrón, neutrino muónico-muón, neutrino tau-tau, el quark U-D y así sucesivamente. De aquí en adelante solo me voy a circunscribir al doblete neutrino electrónico-electrón, porque es uno de todos los dobletes que tengo. Para el resto, lo que hago es repetir exactamente lo que vamos a ver en la clase. Entonces pensemos que solamente tenemos electrones y neutrinos por una cuestión de simplicidad. ¿Sí? Tengo un doblete de la interacción débil. Le pongo el sufijo L para indicar que esto voy a agarrar las componentes left, y a esto entonces le voy a llamar el doblete xi left de la interacción débil. Y por otro lado, la interacción electromagnética acopla, la interacción, electromagnética, interactúa con los componentes left y right de los electrones. ¿Sí? Bien, ante una transformación de gauge, ¿sí? Como estos lagrangianos son el lagrangiano de Dirac, que bajo la simetría de SU2 nosotros vimos que es el lagrangiano de Yang-Mills en definitiva, y todos esos lagrangianos son invariantes ante transformaciones de fase local. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una transformación de fase o una transformación de gauge? Es agarrar el campo, o sea, este doblete de campos, y transformarlos con una transformación de fase, que va a ser E a la I alfa, que va a ser cuánto cambio la fase en cada uno de los grados de libertad que tengo en SU2. ¿Sí? Entonces en SU2 tengo tres generadores, que los llamo T, ¿sí? Que son las matrices de Pauli, y por cada uno de esos tres generadores puedo entonces cambiar de manera arbitraria una fase, entonces tengo 3 alfa I en este caso. ¿Sí? Entonces estos dobletes, xi left, transforman ante SU2 como una transformación de fase, perdón, entre SU2 y ante una transformación de fase con los generadores, que son las matrices de Pauli. ¿Sí? Pero también los electrones, ¿sí? Transforman ante el grupo de simetría U1 con una transformación de fase, ¿sí? Dado por el generador de hipercarga. ¿Sí? Entonces el generador de hipercarga es un escalar, o sea, el generador de U1 es un escalar. En el caso de cuando vimos QED, el generador de QED era el número 1, ¿sí? un número escalar.
Y entonces tengo el análogo del alfa, o sea, cuánto cambio la fase es este beta. Entonces los electrones right transforman de esta manera, y los electrones left y los neutrinos left transforman también, o sea, los puse de manera conjunta el cambio de fase de hipercarga como a la I beta por la hipercarga por el xy left. Simplemente estoy repitiendo cómo es que transforman los campos como vimos hace algunas clases. Entonces, de aquí en adelante, si yo quiero establecer mi teoría, tendría que fijar algunos valores, ¿no? Porque no puedo estar dando vueltas con qué es la hipercarga en general. Entonces voy a elegir de manera arbitraria los valores de algunos de los parámetros del modelo. Y ustedes me pueden decir, bueno, esa elección arbitraria me parece muy arbitraria, yo quisiera elegir otra. Y perfectamente lo pueden hacer, y pueden ir por ese camino, y al final del día van a tener una teoría que probablemente no describa lo que nosotros queremos describir. Pero yo voy a hacer una elección arbitraria ahora, que al final de la clase van a ver que gracias a esta elección es que la cosa, que la cosa funciona. ¿Sí? Entonces, por ahora, acepten este grado de arbitrariedad en la elección de los números que voy a hacer. Entonces, al doblete de la interacción débil, a este xi que tiene el neutrino y el electrón, fíjense que este es un doblete de campos, ¿sí? Y a este doblete, los dobletes, nosotros ya los estuvimos viendo a lo largo del curso, y estaban muy vinculados al spin, ¿no? Donde tengo el spin up y el spin down, o también el isospin, ¿no? Entonces tenía el quark up y el quark down, y entonces esto también, como es la misma simetría, uno podría decir que esto se parece al isospin, pero para distinguirlo del isospin, del quark U y el D, lo voy a llamar isospin débil. Es una cuestión de nomenclatura, ¿eh? Les pueden llamarlo como se le dé la gana, pero esto, como es un doblete de SU2, lo voy a llamar isospin débil, es el nombre que se le puso hace 50 años. Entonces, como es un isospin, la componente de arriba, o sea, como es un isospin, eso del grupo de SU2, esto acopla a isospin débil un medio. De la misma manera que los spines un medio pueden tener proyecciones más un medio, menos un medio, pero ambos acoplan a spin total un medio. Lo mismo que con los quarks, podían tener isospin up o isospin down, pero el isospin total de ambos era un medio. En el isospin débil lo mismo. O sea, estos dos elementos tienen isospin total, que voy a llamar T, un medio. Uno con proyección más un medio, que va a ser el neutrino, y otro con proyección menos un medio, que va a ser el electrón. O sea, si hago la analogía con el spin o con el isospin, el neutrino en la interacción débil es el autoestado de isospin débil un medio, un medio. Y el electrón es el estado de isospin débil un medio con proyección menos un medio. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera puedo identificar números cuánticos precisos para cada uno de los autoestados del isospin débil. ¿Sí? Bien, y después estos bichos tienen hipercarga, ¿no? Y tendría que elegir un valor para hipercarga, y voy a elegir arbitrariamente el valor -1. ¿Sí? Vamos a ver que si eligiese otro número, tengo otra teoría, y esa teoría eventualmente me servirá o no. Pero voy a elegir el valor específico igual a -1. En el caso del electrón right, ¿sí? Porque al Una electrón... pregunta Sí. que te moleste. ¿Y uno hubiese podido hacer el proceso inverso, como mantener esos números como incógnitas, llegar hasta el final y nada, y al final decir la teoría anda si es que yo uso estos números, o sea, como el proceso inverso? Sí, sí. Bueno, no es un inverso, es un proceso en el que no fijas el valor de estos parámetros de entrada. Claro, Podés hacerlo y vas a ver cómo es que evoluciona esto, ¿no? Y qué pasa si en vez de tener la hipercarga tengo los numeritos, las cosas se simplifican un montón. Pero sí, sí, vos podés, va a ser más difícil después extraer cuáles tienen que ser los valores de todos estos parámetros, de modo tal de que vos tengas la teoría que querés. Pero claro. sí, podés hacer eso. ¿Sí? ¿Y Pero anecdóticamente se sabe qué hizo Higgs?
Esto no lo hizo Higgs, esto lo hicieron Ah, Glashow, Bamber y Salam. es el paper que Eh, compartiste el otro día. sí, pero no, la verdad que no sé cómo surgió esto. Yo lo estudié de algún lado que ya me olvidé. Pero lo importante no es cómo se le ocurrió a alguien, sino entender cómo funciona. ¿Sí? Después vos Sí. podés decir, bueno, yo quiero obtener el mismo resultado, pero un camino más genérico. El resultado al que vas a llegar es el mismo. Lo vas a obtener por otro camino. Pero eso ya es una cuestión de metodología de cómo obtener ese resultado. ¿Sí? Ujú. Lo que me importa primordialmente es que entendamos el resultado y cómo llegamos a ese resultado. Después, si querés una demostración más elegante, perfecto, lo podemos ver. ¿Sí? Pero esa De acuerdo. orden 2, eso. Ok, ¿Tá? sí, está bien. Gracias. Muy bien, entonces, eh, el campo del electrón right, porque ¿Puedo hacer otra pregunta? sí, ¿Se me escucha bien? sí, Ok, esto lo vimos un poco en la práctica la clase pasada y creo que vimos que para la parte right, como que la parte de hipercarga, también puede ser una matriz diagonal, pero no proporcional a la intensidad. Entonces, o sea, ¿cuál sería la diferencia si hago esa elección en vez de esta? No sé qué es lo que vieron en la práctica. Yo lo que estoy diciendo acá es que al electrón right, que es un único campo, ¿sí? No necesito matrices porque este campo transforma ante el grupo U1. ¿Sí? Entonces en el grupo de simetría 1 hay un cambio de fase de un único parámetro, entonces ahí no hay matrices involucradas. Son escalares. Entonces agarro el valor de hipercarga que es un escalar que va a multiplicar este campo. Bueno, gracias. En el caso de los dobletes débiles, fíjate que sí hay matrices involucradas y por eso defino justamente que el neutrino es el estado U medio, el electrón el estado U medio menos un medio, y bueno, elijo hipercargas, que es una matriz diagonal de valor -1, si querés. Okay, -1 gracias. para el electrón, -1 para el neutrino. ¿Sí? Muy bien, entonces, el electrón right no tiene nada que ver con el isospin débil, porque los componentes right de los campos son ortogonales a la interacción débil, porque la interacción débil es explícitamente left. Entonces tiene proyección de isospin débil 0, no tiene isospin débil. ¿Sí? Y voy a elegir explícitamente, de manera arbitraria, el valor de hipercarga igual a -2. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que con esta elección arbitraria hay una relación muy interesante entre la carga eléctrica, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con el electromagnetismo. Hay una relación entre la carga eléctrica, la proyección de isospin y la hipercarga. Y fíjense que estas tres cosas dan cuenta de interacciones distintas, ¿no? La carga tiene que ver con la interacción electromagnética, la proyección de isospin tiene que ver con la interacción débil, y la hipercarga tiene que ver con esta simetría U1. ¿Sí? Pero fíjense que esto se satisface para todas mis partículas. ¿Sí? Para el neutrino tiene proyección de hipercarga menos un medio, perdón, proyección de isospin un medio, tiene hipercarga -1, entonces es un medio menos un medio da 0, el neutrino de carga 0. Y bueno, es trivial verificar que para el electrón la carga es -1, tanto para el componente left como para el componente right. Entonces esta elección de parámetros está buena porque de algún modo me permite relacionar cosas que viven en mundos distintos, ¿no? El electromagnetismo, la interacción débil y la hipercarga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pinta tienen las corrientes del lagrangiano? Recuerda que las corrientes de SU2 que se acoplan, que el lagrangiano de interacción de Yang-Mills se escribía como esta constante que entraba en la fase, que es la constante de acoplamiento, si quieren, la corriente de Dirac y el campo de Gauge. Esta era la pinta que tenían el lagrangiano de interacción en el término de interacción en el lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Y en particular la corriente esta es la corriente de Dirac, que era psi techo gamma mu psi.
En el caso de SU2, bueno, aparecen los generadores en el medio, entonces será esta xi techo left, gamma mu, el generador de SU2, y la xi left. Esta es la corriente de Dirac en el modo SU2 left. ¿Está bien? En el caso de la simetría U1, el lagrangiano de interacción va a ser otra constante, G', llamémosla, por la corriente de hipercarga, la corriente de Dirac para la hipercarga, y por el campo de gauge de esta transformación U1. Ahora, ¿quién es esta corriente de hipercarga? Bueno, es una corriente de Dirac, es psi techo gamma mu psi, y pongo acá el valor de la hipercarga, que es el generador, porque para unas partículas la hipercarga vale una cosa, y para otra partícula vale otra, como vimos en la anterior. ¿Sí? Entonces esto es simplemente un recordatorio de qué pinta tienen las corrientes. ¿Por qué hacemos esto? Porque con estas definiciones, o sea, con qué pinta tienen las corrientes, fíjense que la componente 3 de las corrientes débiles, recuerden que tenemos 3 corrientes débiles, 2 cargadas y una neutra. La corriente 3, justamente, es el xi left techo, o sea, neutrino techo, electrón techo, left, pero traspuesto. Después viene el gamma mu. Después viene el generador, que es un medio de la sigma 3, porque estoy viendo la J3, y la sigma 3 es en la matriz diagonal que tiene 1 menos 1, y después el xi left. Si ustedes hacen este producto matricial, le van a quedar 2 términos. Uno que vincula al neutrino con sí mismo, y otro que vincula al electrón consigo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, esta corriente 3 es un medio de nu left, nu techo left, gamma mu nu left. Esta es la corriente de Dirac del neutrino left, perdón. Y lo mismo para el electrón left, e techo gamma mu e. ¿Sí? Y la otra cosa que me gustaría ver es qué pinta tiene esta corriente J mu de hipercarga, ¿sí? Para todas las partículas que actúan bajo esta simetría U1. Y en particular lo multiplico por un factor 1/2. O sea, quiero ver qué es explícitamente 1/2 de la J mu de hipercarga. Entonces eso va a ser 1/2 de... ¿Qué pinta tiene la J mu? Bueno, está la hipercarga, ¿no? Entonces, si miro al electrón right, pongo la hipercarga del electrón right, que en el slide anterior dije que vale -2. ¿Sí? Y ahora viene el psi techo gamma mu psi. O sea, psi techo electrón right, gamma mu el electrón right. Listo con el electrón right. Paso al electrón left, que también interactúa bajo esta simetría 1. Entonces es 1/2 la hipercarga electrón left, que es -1, psi techo gamma mu psi para el electrón left. Y lo mismo para el neutrino. ¿Sí? Es 1/2 la hipercarga del neutrino, psi techo gamma mu psi para el neutrino. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo estas dos corrientes? Sumo la J3 mu con 1/2 de la J mu de hipercarga. Si la sumo, fíjense que este término me queda 1/2 por -2 es -1, E right, gamma mu, E right. Entonces se escribe acá -1, E right, gamma mu, right. Y después me fijo que este término es -1/2 del neutrino left techo gamma mu neutrino left, y acá tengo +1/2 neutrino techo left gamma mu neutrino. O sea, con este se cancelan cuando lo sumo. Y con esto es -1/2 de esta cosa, -1/2 de la misma cosa. O sea, es -1, el techo left, gamma mu left. Entonces lo escribí acá, -1, el techo left, gamma mu left. Pero esto es menos E right, techo, gamma mu E right, menos E left, techo, gamma mu E left. Esto es lo mismo que menos E techo del electrón, con su componente right y su componente left, gamma mu la psi del electrón. Ahora, esto que está acá no es ni más ni menos que la corriente electromagnética. Porque la corriente electromagnética era, cuando vimos QED, era psi techo gamma mu psi del electrón con la carga, y la carga es menos una unidad, -1. Entonces, esto que está acá finalmente es la corriente electromagnética que habíamos visto en QED. O sea, el hecho de que haya elegido estos parámetros de hipercarga, -2, -1 y -1, si hubiera puesto otros números, esta relación no se hubiese dado. Pero con esa elección particular, fíjense que
la corriente electromagnética que nosotros vimos en QED hace 4 o 5 clases, es el electromagnetismo como nosotros lo conocemos, esta corriente electromagnética tiene una componente de la corriente, de la corriente 3 débil, la corriente neutra débil, y una componente de la corriente de hipercarga. O sea que la corriente electromagnética es un poquito de la corriente de hipercarga y un poquito de la corriente débil. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa importante para retener. A ver si hay una pregunta. ¿Esta selección es única? ¿Puede llegar a haber alguna otra que también dé como uno quiere? No, es la única combinación. En realidad creo que no, debería haber... O sea, si vos decís que la carga eléctrica del electrón es la mitad de lo que vos medís y multiplicás a tu teoría por 2, también te va a dar lo mismo. O sea, depende de cómo escalees las cosas. Pero la elección relativa es única, si querés. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos qué pinta tienen, ahora que sabemos cómo son las corrientes, ¿no? O sea, vimos cómo son estas corrientes, me gustaría ver quiénes son estos mediadores. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano en interacción electrodébil tiene el término de interacción de la interacción débil y el término de interacción de hipercarga. ¿Sí? Esto es lo que tenían en el slide anterior. La lagrangiana de interacción débil era JμU, las 3 JμU débiles por los bosones de Gauge de la interacción débil, y el lagrangiana de interacción de hipercarga es la corriente de hipercarga por el campo de Gauge de hipercarga. ¿Sí? Bien, si escribo explícitamente esto, pues esto es una suma, esto es J1 por W1 más J2 por W2 más J3 por W3. ¿Sí? Y recordemos que el W1 y el W2 los podía escribir como una combinación lineal del W más y el W menos, donde el W más y el W menos eran los bosones físicos que uno observa en la interacción débil. Recuerde que cuando vimos el modelo de Fermi, había una corriente que subía la carga y que estaba mediada por un W con carga más, y había una corriente que bajaba la carga, estaba mediada por un W que llamamos W menos, con carga negativa. Y esos no son ni el W1 ni el W2, sino que es una combinación lineal. ¿Sí? Era W1 más menos I W2, es el W más el W menos. Pero bueno, no importa, o sea, W1 y W2 son una combinación lineal de los bosones físicos W más y W menos. Y después me quedan estos dos bosones, el W3μ y el Bμ. Ahora, el W3μ tiene que ver con las corrientes débiles neutras, sin carga eléctrica. Y el Bμ es el bosón de Gauge de esta cosa de hipercarga que nunca nadie vio en la naturaleza. ¿Sí? Lo que sí vemos en la naturaleza es el fotón, que es el mediador de interacción electromagnética, y el Z, que es el mediador de las interacciones débiles. Y esto es lo que uno mide experimentalmente. Estos son los bichos que uno conoce. Ahora, en esta teoría vimos que Glashow, Weber y Salam hace 2 clases propusieron que en realidad los bosones físicos, el A y el Z, son una combinación lineal de estos bosones de Gauge, de la interacción débil y de la hipercarga. ¿Sí? Entonces, el fotón es una combinación lineal del Bμ y el W3μ, y el Z es una combinación lineal del Bμ y el W3μ. Ahora, Bμ y W3 son bosones de Gauge independientes, ¿sí? O sea, son una base de algún espacio, y el fotón y el Zμ tendrán que ser los otros campos de Gauge, combinación lineal de ellos, que expandan la misma base, o sea, la teoría sigue siendo la misma. Entonces lo que digo es que los campos físicos que uno observa en la naturaleza son combinación lineal de el bosón de Gauge de la hipercarga y el bosón de la interacción débil de corrientes neutras. Entonces hago una combinación lineal con una matriz de rotación, si quieren, fíjese, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. O sea que este cambio... ¿Puedo hacer una pregunta, Gustavo? Sí. O sea, entiendo el tema de cambiar la base, pero no veo por qué podemos decir que el cambio de base es una rotación. O sea, yo sé que después supone uno va y mide, pero pensándolo de una manera más
no sé, experimental, por así decirlo. Si el experimento es muy caro, yo no puedo proponer cualquier cosa, ir y fijarme. ¿Hay algún motivo para proponer que el cambio de base es una rotación o no? No, esto lo puedes hacer, o sea, siempre... estas cuentas las debo haber hecho hace décadas, así que no tengo la cuenta en la cabeza, pero a mí me parece que vos podés hacer un cambio de base de un espacio vectorial de dimensión 2 al mismo espacio vectorial con una matriz de rotación. O sea, dependiendo cuánto valga este ángulo que voy a llamar θ W, que se llama ángulo de Weinberg, la W es de Weinberg, creo que lo podés hacer genéricamente. No sé, habría que remontarse a matemática 1, matemática 2. Que un espacio vectorial, una base, vos la podés cambiar con una matriz de rotación. Me parece que eso es algo genérico. Ok, gracias. Como sea, igual, porque, bueno, esa es una cuentita que tendría que demostrar. Debe ser una cosa trivial, ¿no? Pero no lo recuerdo. El hecho es que esto sí se mide. ¿Sí? Este ángulo de Weinberg se mide y esta rotación existe. O sea, esa es la demostración, es que uno mide este ángulo de rotación. Entonces, el Ok. mensaje importante que quiero decir es que vos podés encontrar que el bosón BMU y W3MU, que son bosones ortogonales, porque tienen que ver con interacciones distintas, ¿sí? No los observás en la naturaleza. Lo que sí observás son otros dos bosones que sí conocés, que son el AMU y el ZMU. Es más, si de repente vos midieses que θ vale 0, entonces el AMU debería ser el BMU y el ZMU debería ser el W3MU. ¿Sí? Ahora, eso seguro que no me va a servir, porque recordá que el Z tiene que acoplar, si el Z solamente es el W3MU, el W3 acopla solo con los componentes left de las partículas. Y lo que queríamos es que el Z acoplase con la componente right de los electrones. Y el mecanismo de Glashow, Weinberg y Salam es agarrar que el Z, que es una partícula que queremos que acople con los electrones right, tiene que tener algo que acople con los electrones right. Y como el W3MU no lo hace, y el BMU sí, entonces yo le puedo pedir prestado un cachito de BMU que interactúe con los electrones right en el Z. ¿Sí? O sea que seguro que el Z tiene que ser una combinación lineal de estos dos, porque con el W3 solo no me alcanza, porque el W3 solo acopla con las componentes left. ¿Se entiende? ¿No se entiende lo que acabo de decir? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, volvamos a escribir estos dos términos. En el lagrangiano de interacción, tenemos, bueno, estos dos términos por ahora me olvido, porque tienen que ver con el W más y el W menos, que lo teníamos medianamente cocinado. Ahora me concentro en estos dos términos. ¿Sí? En estos dos términos son dos de los términos de interacción electrodébil. Lo escribo en el próximo slide. Es esto, son estos dos términos. Los volví a escribir. ¿Sí? Entonces, como el AMU y el ZMU son combinación lineal del W3 y el BMU, entonces yo podría escribir al W3 como una combinación lineal del AMU y del ZMU. Y también podría hacer lo mismo con el BMU. El BMU lo puedo escribir como combinación lineal del A y del Z. ¿Sí? Entonces eso fue explícitamente lo que hice. Esto que está acá es como se escribe el W3 en términos de AMU y ZMU, y esto que está acá es como se escribe el BMU en términos de AMU y de ZMU. Y ahora hago una distributiva y aglutino todas las cosas que tienen que ver con AMU por un lado y todo lo que tiene que ver con el ZMU por el otro. Entonces, vuelvo a recordar qué son todas estas cosas que están acá. Todos estos dos términos que tengo acá vienen del lagrangiano de interacción del modelo electrodébil. O sea, este es el lagrangiano de interacción del lagrangiano electrodébil. ¿Sí? Y fíjense que ahora tengo AMU por algo. ¿Sí? ¿Y cómo era el término de interacción electromagnético? En QED,
¿cómo era el lagrangiano de interacción? Cambio de slide porque está escrito ahí, así no se tientan de ver. Mi pregunta es, ¿qué pinta tiene el lagrangiano de interacción para QED, para el electromagnetismo? ¿Algún valiente o alguna valiente? La corriente por el término por el, sí, sí, está bien, hay un término que es la corriente por el campo de gauge. Todos los términos de interacción son la corriente por el campo de gauge. Más, por supuesto, como vos decís, Andrés, el término del F mu nu, que no es un término de interacción. ¿Sí? Entonces yo pregunté un término de interacción explícitamente. ¿Sí? Muy bien, entonces el término de interacción es el campo de gauge, que asombrosamente acá tengo el AMU, ahora el AMU este es el fotón. Entonces esto me gustaría que fuese la corriente de Dirac del electrón. Si esto fuese la corriente de Dirac del electrón por el fotón, esto sería QED. Pero fíjense que recordemos que con los valores que elegimos de hipercarga y de isospin, la corriente electromagnética, lo demostramos hace 3 slides, la corriente electromagnética era la corriente 3 más un medio de la corriente de hipercarga. Este es un resultado que demostramos 3 slides atrás. ¿Sí? Y fíjense que esto que tenemos acá entre paréntesis se parece mucho. Acá tengo la corriente 3, y acá tengo un medio de la corriente de hipercarga, multiplicado por G' coseno de tita, acá por G seno de tita. Entonces, si G seno de tita y G' fuese igual a G' coseno de tita, o sea, si este factor G seno de tita fuese igual a G' coseno de tita, y entonces lo pudiese sacar factor común afuera, y que en particular fuesen igual a la carga eléctrica del electrón, ¿sí? O sea, que si lo que sale es la carga eléctrica del electrón, lo que me queda dentro sería J3 mu más un medio de J3 de hipercarga. O sea, J3 mu más un medio de J3, que es la corriente electromagnética. Es decir, todo este primer término, que es el término de interacción, es uno de los términos de interacción de este lagrangiano electrodébil, es AMU, bueno, lo que está escrito acá, es si G seno de prim, G seno de tita es igual a G' coseno de tita igual a la carga del electrón, entonces este factor, G seno de tita y G' coseno de tita, los puedo sacar factor común E afuera, entonces tengo E a mu y esta suma de corrientes que demostramos hace un ratito que es la corriente electromagnética. Y esto no es ni más ni menos que el término de interacción del electromagnetismo. En el electromagnetismo, esto era la corriente electromagnética por el campo de gauge de la interacción electromagnética, que es el fotón, por la carga del electrón, que era el factor de escala de la transformación de fase. Entonces, esto que está acá es QED. Esto es la interacción entre fotones y fermianes. Y fíjense que, entonces, el electromagnetismo, la interacción electromagnética está metida en este término. ¿Sí? Bien, nos queda este otro término que, por completitud, vamos a ver en la que viene quién es. Entonces escribo ese otro término, este de acá. ¿Sí? Haciendo un poquitito de masaje, esto lo puedo escribir de esta manera. Algo, una corriente por Z mu. ¿Sí? Entonces, esa corriente tiene una componente de esa corriente, es la componente 3 débil, y la otra tiene que ver con la corriente electromagnética. ¿Sí? Esto lo pongo simplemente por completitud. Es cómo interactúa el Z. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano electrodébil total, completo, todo el lagrangiano de interacción electromagnética y débil, nos queda de la siguiente manera. ¿Qué pinta tenía el lagrangiano electrodébil? El lagrangiano electrodébil es un lagrangiano de Dirac. ¿Sí? Y el lagrangiano de Dirac era psi techo gamma mu, la derivada mu por psi, y después el término de masa, m psi techo psi. ¿Recuerdan? Vuelvo a repetir. El lagrangiano tendría que haberlo escrito acá, pero el lagrangiano de Dirac es psi techo gamma mu, la derivada mu, xi. Y después el término de masa que es menos m, xi techo, xi.
Los términos de masa los saco porque ya vimos la clase pasada, y lo volvimos a repetir en la clase de que los términos de masa son un problema porque no son invariantes de gauge. Entonces, los términos de masa no los escribí acá. ¿Sí? Acá en la derivada mu me mandé una chanchada. No una chanchada. Lo escribí explícitamente. Esta derivada, para que el lagrangiano sea invariante, la derivada tiene que ser la derivada covariante. Y la derivada covariante es la derivada ordinaria más los generadores por los campos de gauge. Entonces, más el generador de la interacción débil, los 3 sigmas de Pauli, las 3 matrices de Pauli, por los 3 generadores de interacción débil, más el generador de hipercarga, que en el caso de las componentes left valía -1, por el campo de gauge de la hipercarga, que es el BMU. O sea, todo lo que está metido en estos corchetes es la derivada covariante, ¿sí? Para la parte de SU2. Después tengo una parte del lagrangiano U1, que entonces es psi techo gamma mu, la derivada covariante psi. Este es el lagrangiano de Dirac U1. Donde entre corchetes, perdón, está, en vez de poner la derivada ordinaria, puse la derivada covariante, que es la derivada mu más, y en el caso de 1, tengo que agregar el campo BMU, que es el campo de gauge de la simetría U1 de hipercarga. ¿Sí? Y el valor de la hipercarga explícitamente es este numerito -2 para las componentes right. Entonces, estos dos términos que están acá son el lagrangiano de Dirac, ¿sí? De la parte de SU2 y de la parte de U1. ¿Sí? Y después tengo los términos de masa, los saqué y pongo explícitamente el G mu nu o el W mu nu de SU2, que en realidad es la traza de este bicho, y el F mu nu para U1 de hipercarga, que acá lo llamo B mu nu. ¿Sí? Que estos son entonces los lagrangianos de los campos de gauge de la interacción SU2 y el lagrangiano de gauge de la interacción U1. Este entonces es el lagrangiano de la interacción electrodébil. Fíjense que cuando yo hago distributiva, bueno, para ser más claro acá, cuando yo hago distributiva acá me va a quedar el lagrangiano de Fermi de las partículas, de los fermiones libres, va a quedar un E techo gamma mu, la derivada mu de E. O sea, psi techo gamma mu, la derivada mu de psi. Y después me va a quedar un término que es psi techo gamma mu, B mu E. Pero E gamma mu E es la corriente de Dirac por B mu, es la corriente de Dirac por el B mu. O sea, este es el término de interacción. O sea que voy a tener un término solo de los campos de Fermi, de los campos de Dirac, y un término que tiene que ver con los campos de Dirac y el campo de gauge, y a eso lo llamamos términos de interacción, y el que le corresponde del lagrangiano de gauge. Y lo mismo acá, voy a tener términos que tienen que ver con los campos de Dirac libres, términos de interacción que me mezclan los campos de gauge con los campos de Dirac, de SU2 y de U1. Y estos lagrangianos de interacción son los que vimos hace un ratito. ¿Está bien? Entonces... Una pregunta, Gustavo Navasco, sí. para ir fijando. Si acá en este lagrangiano, reemplazamos los campos de gauge con el ángulo de Weinberg, el B mu nu tendría que aparecer el F mu nu y algún término más, ¿no? Exactamente, y ese otro término va a tener que conjugarse con lo que venga acá del W mu nu 3, que va a transformar al campo de gauge W mu 3 y el B mu en el Z mu y el A mu. Ok. ¿Sí? Lo que me parece importante acá que se den cuenta que los términos de interacción, o sea, los que tienen xi techo left, el campo de gauge y xi left, son el lagrangiano de interacción que acabamos de ver hace un ratito. Es el lagrangiano de interacción. Es la corriente por el W y la corriente de hipercarga por el B mu, ¿no? Y la corriente de Dirac, xi techo gamma mu xi por W, ese es el lagrangiano de interacción débil, y después el psi techo gamma mu psi por el B mu es el lagrangiano de hipercarga. Y vimos en el slide anterior que esos
términos de interacción nos dan el electromagnetismo, QED, o sea que el electromagnetismo es una parte de esta teoría, y después está la parte de la interacción débil con el Z, ¿sí? Es importante darse cuenta de eso. Muy bien, entonces, lo que acabamos de ver hasta recién es cuál es el lagrangiano de interacción electrodébil. ¿Sí? Este es el lagrangiano de interacción electrodébil. Y tiene metido acá dentro el electromagnetismo, porque como acabo de decir hace un ratito, como acabo de decir recién, el lagrangiano de interacción, nosotros lo desmenuzamos recién y vimos que el electromagnetismo está metido acá dentro. O sea que la combinación de estos dos términos me da este lagrangiano de interacción del electromagnetismo. Está metido explícitamente ahí con todas las constantes bien. ¿Sí? Ahora, en este lagrangiano yo saqué los términos de masa de manera explícita. Acá no aparece un término que sea xi techo, xi multiplicado por m, ni ningún término cuadrático en los campos de Gauge tampoco. Lo saqué explícitamente porque esos términos no son invariantes de Gauge. O sea, cuando uno transforma los campos de Gauge en lo que son, ese lagrangiano no queda invariante. Entonces por eso no los puse acá. Pero ahora que sabemos cómo funciona el mecanismo de Higgs, lo que queremos justamente es aplicar el mecanismo de Higgs en este lagrangiano particular del slide anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a incorporar un nuevo lagrangiano. El lagrangiano anterior lo llamé lagrangiano 1, este lo llamo lagrangiano 2, ¿sí? Que es un lagrangiano que depende de un nuevo campo, que es un doblete de campos complejos phi, ¿sí? Que es el mismo doblete de campos complejos que vimos la clase pasada, ¿no? Es un doblete de campos complejos, entonces eso es un phi más y un phi cero. Pongo el más y el cero para indicar que mi convención es que pongo al campo con más carga eléctrica arriba, el con menos carga eléctrica abajo, ¿no? Pero estos son dobletes de campos complejos, son phi 1 más y phi 2, y este phi 0 es un phi 3 más y phi 4. ¿Sí? Entonces incorporo un nuevo campo, que es un doblete de campos complejos, con el lagrangiano de Higgs. El lagrangiano de Higgs es el término cinético, la derivada mu de phi por la derivada mu de phi, menos el potencial de Higgs, que es el potencial que vimos en la clase pasada, que es ese phi cuarta y ese phi cuadrado, están metidos acá adentro. ¿Sí? Ahora, este lagrangiano yo quiero que sea invariante ante mi grupo de simetría, que es el grupo de simetría de la interacción electrodébil. Esta derivada covariante va a tener que tener la derivada ordinaria, como de costumbre, más los generadores del grupo SU2 y los campos de Gauge de SU2, y los generadores de 1, el campo de Gauge de 1. Esta es toda la derivada covariante de mi simetría conjunta SU2 por 1. ¿Sí? Entonces, en este nuevo lagrangiano que incorporo de este nuevo doblete de campos complejos, a través de la derivada covariante, aparecen los campos de Gauge de la interacción electrodébil, adentro de este lagrangiano que depende del campo phi. Pero la derivada covariante me va a mezclar esos campos phi con los campos de Gauge. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada covariante daga por phi daga, la derivada covariante por phi menos el potencial de Higgs. ¿Sí? Bien. Ahora, phi tiene que ser un multiplete de SU2 y vamos a hacer una elección. La elección que voy a hacer es que tengo que decir cuánto vale la hipercarga para este campo. Entonces, otra vez, de manera arbitraria, voy a tomar el valor de hipercarga igual a 1. ¿Sí? Fíjense que con esta elección de hipercarga, recuerden que había una relación entre la carga, el isospin débil y la hipercarga. ¿Sí? Y entonces para el phi 0 en particular, que tiene proyección de isospin débil, ¿cuánto? ¿Cuál es la proyección de isospin débil del phi 0? Menos un medio, genial, muy bien. Menos un medio, entonces, menos un medio más 1 dividido 2 es 0. O sea que la componente de acá abajo tiene carga eléctrica 0. Por eso le puse el 0 acá arriba. Y la que está acá arriba tiene carga positiva. ¿Sí? Bien, este es el lagrangiano original que agregamos, el lagrangiano de Higgs.
¿sí? Ahora, recordemos que todo lo que vimos la clase pasada es que yo puedo a este lagrangiano, en vez de describirlo en términos de mi campo phi, que tiene 4 grados de libertad, phi1, phi2, phi3, phi4, yo puedo pararme en uno de sus mínimos, ¿sí? Y describir a partir de ahí. Entonces voy a pararme en un mínimo que sea phi1 igual a 0, phi2 igual a 0, phi4 igual a 0, phi3 igual a v, donde este v es el valor de expectación del vacío, ese menos mu cuadrado sobre lambda. Este v dependía de los coeficientes que estaban en el potencial de Higgs, ¿sí? Entonces, me paro en un mínimo y a partir de ahí describo las cosas con un campo escalar real h de x, ¿sí? Esto lo podía hacer porque el lagrangiano de Higgs es invariante ante una transformación de gauge. Era invariante de gauge. Eso lo vimos en la clase pasada. Y si es invariante de gauge, este campo phi, que depende de 4 grados de libertad, puedo escribir que uno de esos grados de libertad lo utilizo para el módulo de phi, y los otros 3 grados de libertad para una fase, que en SU2 tiene 3 componentes, y esa fase y el lagrangiano es invariante ante una transformación de fase. Entonces yo esa fase me la puedo sacar de encima, elijo una transformación de fase que sea la fase opuesta, de modo tal que la fase sea 0, y entonces estos 3 grados de libertad son espúreos. Es exactamente lo mismo que vimos la clase pasada. Entonces yo en este lagrangiano que depende de phi, puedo reemplazar a phi por esta cosa, por algo que depende de un único grado de libertad, 0 v más h de x, donde h es un campo escalar real. Y vuelvo a repetir, me saqué 3 grados de libertad fijando el gauge, ¿sí? Eligiendo una transformación de fase que me quite la fase de la que puedo escribir, en la que puedo escribir a phi, ¿sí? Entonces, haciendo esa sustitución, si en el lagrangiano de Higgs reemplazo este phi, que depende de 4 variables, por este phi, que depende de una sola, y recordando que eso lo puedo hacer porque el lagrangiano es invariante de gauge, entonces quiero ver qué pasa con los términos de los campos de gauge, a partir del término cinético. Vuelvo a repetir, vuelvo a expresar. El lagrangiano de Higgs tiene 2 términos. Tiene un término que es de mu phi, y un término que es el potencial de Higgs. El término potencial de Higgs por ahora me lo olvido, ¿sí? Me voy a concentrar en ver qué pasa con este término, que lo voy a llamar término cinético, la derivada mu de phi, derivada mu de phi. Lo escribo en el slide que viene. Entonces quiero ver qué pinta, bueno, ahora en vez de phi lo llamo xi, porque no sé, lo edité mal. Entonces, este término cinético de mu xi, o de mu phi, ¿quién es? Bueno, la derivada mu es la derivada covariante que escribí en el slide anterior. Es la derivada ordinaria, más el término que tiene que ver con los generadores de SU2, más el término que tiene que ver con el generador de U1. ¿Sí? Por este campo phi, daga, y lo mismo sin daguear. ¿Sí? Bien. Fíjense que esto me va a dar un montón de términos. Cuando yo multiplique esto por sí mismo, me van a dar varios términos, ¿sí? Me van a dar 9 términos en particular. Me voy a enfocar solamente en aquellos términos que me den términos que tengan los campos de gauge al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, va a haber un término que sea esto por sí mismo, ¿sí? Entonces fíjense que acá escribí G, TI es el generador de SU2, que es proporcional a la sigma, dividido 2, entonces ese 1/2 lo saqué afuera, acá tengo un 1/2 también que lo saco afuera, entonces puedo sacar un factor común 1/2, y como esto lo multiplico por sí mismo, acá está ese factor 1/4, ¿sí? Y este 1/2 viene de esta normalización de este campo G. 1/2, 1 sobre raíz 2 por 1 sobre raíz 2 me da 1/2. Bien. Después puse v cuadrado. ¿Por qué? Porque este g, en realidad, que es este phi, fíjense que tiene un término que es v y otro término que es h.
O sea, cuando yo multiplique lo que sea por phi, por este xi, me van a aparecer dos términos. Uno multiplicado por b y otro multiplicado por h. Me concentro solamente en el término que viene multiplicado por v. Los términos que tienen h por ahora no me interesan, ¿sí? Entonces, esto me va a aportar un b, y el otro me va a aportar otro b, multiplicados me va a aportar un b cuadrado que lo saqué factor común afuera. ¿Sí? Bien, listo con las constantes. Ahora me queda un término que es entonces g por sigma i por w mu i. G sigma i w mu i. Y después me queda un término que es g', la hipercarga, ¿sí?, por el campo b mu. ¿Está bien? Y esta hipercarga es, bueno, lo que preguntó Mariana hace un ratito, ¿no? Como este G es un vector de dos componentes, la hipercarga, tanto para el neutrino left como para el electrón left, es 1, ¿sí? Entonces pongo una identidad, una matriz identidad que me dice la hipercarga de la parte de arriba, este vectorcito es 1, la hipercarga de la parte de abajo, este vectorcito también es 1. ¿Sí? Y lo que me queda de este vector, si yo tengo 0 arriba, recuerden que la h me lo olvido, me va a dar otros términos que no me interesan, y el b ya lo saqué factor común, me queda el vectorcito 0, 1, que es lo que escribí acá, 0, 1. Entonces esto es lo que me queda de este paréntesis, y en el otro paréntesis me queda exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces es esta cosa elevado al cuadrado. Más todos esos otros términos que dije que no me interesan, los dejo ahí, más otros términos. ¿Sí? Me concentro solamente en este pedacito. Entonces vuelvo a repetir, del término cinético del lagrangiano de Higgs, me quedan un montón de términos, que por ahora no me interesan, y me queda este término de acá. ¿Sí? Bien, escribimos este término con un poquito de cariño. Entonces tengo 1/2 por 1/4 es 1/8, o sea, b cuadrado sobre 2, y ahora escribo las matrices estas de manera explícita, ¿no? Entonces, estas matrices son las matrices de Pauli, son 3 matrices de Pauli, o sea que en realidad acá tengo 4 términos, 3 acá, sigma 1 W1, más sigma 2 W2, más sigma 3 W3, y este término de acá. Este término es diagonal, ¿no? Entonces me aparece un G' mu y un G' mu en la diagonal. Si estas son todas matrices de 2×2, la matriz de Pauli y esta identidad son matrices de 2×2. El B mu aparece en la diagonal, entonces pongo G' mu, G' mu. El sigma 3 es diagonal, entonces me va a aparecer W3 en la diagonal, con un factor más 1 acá y menos 1 acá abajo. Y después sigma 1 y sigma 2 no tienen nada en la diagonal y tienen valores no nulos en los elementos no diagonales. Entonces va a ser G W mu 1 menos I W mu 2, porque las matrices de Pauli eran 1, 1 menos I. ¿Sí? Entonces, si escribimos explícitamente esto de manera matricial, me queda este bodoque de acá, multiplicado por este vectorcito 0, 1, ¿sí?, elevado al cuadrado. Entonces, en el slide siguiente vamos a seguir con esta pequeña cuentita. ¿Sí? Muy bien, entonces simplemente copié nuevamente lo que tenía en la anterior, que es esto de acá, y ahora puedo hacer esta cuenta, ¿no? Este matriz por este vector me da una cosa, esto por esto me va a dar otra cosa, me va a dar un vector de 2 componentes, pero elevado al cuadrado es el producto escalar de ese vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces, la primera fila por esto me va a dar simplemente este segundo término. GW1 menos IW2, ¿sí? GW1 menos IW2, elevado al cuadrado, porque está este cuadrado de acá. Y eso me da estos dos términos, me da W1 cuadrado más W2 cuadrado, saqué un factor G al cuadrado, factor común. ¿Sí? Entonces este término viene de primera fila por este vector. Después tengo esto por este vectorcito que me va a dar este término de acá, elevado al cuadrado. Entonces es esto multiplicado por sí mismo, si quieres. ¿Sí? Entonces, este término que está acá, W1 cuadrado más W2 cuadrado, recuerden que W1 y W2 eran combinación lineal de W más y W menos, o lo que es lo mismo, W más y W menos eran combinación lineal de W1 y W2. Es más, esa combinación lineal era, el W más era
W1 más IW2, y el W menos era W1 menos IW2. Entonces ustedes pueden convencerse que W más por W menos le va a dar W1 más W2 al cuadrado, la suma cuadrada. ¿Sí? Entonces estos términos de acá los puedo escribir como algo por W más por W menos. O sea, algo por W al cuadrado. Entonces, si paramos un cachito la pelota acá, fíjense que aparece un término cuadrático en el campo W. ¿Sí? Y la constante de proporcionalidad es este bicho de acá. Entonces, los términos de masa, recuerden que se escribían como un medio de la masa al cuadrado por el campo de Gauge al cuadrado, ¿no? Y este término lo puedo escribir como un medio de B por G sobre 2. El todo W al cuadrado por W mu cuadrado. Es decir, que este factor de acá es la masa del W. O sea que el W más y el W menos tienen la misma masa y su masa es V por G sobre 2. Donde recordemos que V es el valor de expectación del vacío. Este V era un numerito que depende del potencial de Higgs, depende de quién era mu cuadrado y quién era el lambda, esos coeficientes del potencial de Higgs. Y G es la constante de acoplamiento de la interacción débil. O sea que la masa del W, acabamos de darnos cuenta que es este valor. El modelo me da masa al W, ¿sí? Y todo esto viene siendo invariante de Gauge. Apareció un término de masa y esta es su masa. Y el otro término es esta cosa que está acá, que se puede escribir como una matriz multiplicado por los campos de Gauge, un vector de campos de Gauge y el vector de campos de Gauge traspuesto. O ustedes pueden hacer esta pequeña cuentita. Si multiplican esta matriz por este vector, les va a dar un vector, y si ese vector lo multiplican por este, les va a dar exactamente lo que tengo escrito acá arriba. O sea, esto que está acá se puede escribir de esta manera. Lo escribo así porque va a ser más conveniente. Entonces, en el slide que viene, vamos a ver qué pinta tiene este término de acá. ¿Sí? Para que no nos perdamos, recuerden que ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué cuenta estamos haciendo acá? Toda esta cuenta viene de el término cinético de lagrangiano de Higgs. Este es el término cinético de lagrangiano de Higgs. Me dio un montón de términos. Uno de esos términos es un término proporcional al W al cuadrado. Apareció un término de masa para el W. Y después me queda este término que quiero ver quién corno es. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a mirar este término en el slide siguiente. Lo volví a escribir. ¿Sí? Entonces, el W3 mu y el B mu no son los bosones físicos. Recordemos que el B mu es el campo de Gauge de la interacción U1 de hipercarga, y el W3 es el bosón de Gauge de la interacción débil que solo acopla con los componentes left. Ahora, estos bosones de Gauge son muy lindos en la teoría, pero no son los que uno mide en la realidad. En la naturaleza yo conozco al fotón y al Z, que el Z acopla con los neutrinos left, pero también con los electrones right. ¿Sí? Entonces estos no son los bosones físicos, son los bosones de la teoría, pero no son los bosones físicos. Entonces, ¿quiénes son los bosones físicos? Los bosones físicos son aquellos que diagonalizan esta matriz. ¿Sí? O lo que es lo mismo. Todo este término, como el W3 mu y el B mu son combinación lineal de la mu y del Z mu, yo podría escribir esto en términos de la mu y del Z mu. ¿Sí? Y como el A mu y el Z mu, o sea, con la misma estructura, ¿no? En vez de W3 mu y B mu, pongo A mu y Z mu. Y en vez de esta matriz no diagonal, pongo una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque el fotón y el Z0 son los autoestados físicos que yo conozco. Y si son autoestados, diagonalizan esta matriz de masas. ¿Sí? El fotón tiene que tener su masa, el Z0 tiene que tener su masa. ¿Está bien? Entonces, la masa del fotón y la masa del Z van a ser los autovalores, la masa del fotón y la masa del Z son los autovalores o sea, yo tendría que diagonalizar esta matriz, y los elementos de la matriz diagonal equivalente a este van a tener que ser la masa del fotón y la masa del Z. Entonces tengo que diagonalizar esta matriz. ¿Sí? Hay
varias maneras de diagonalizar una matriz. Una es usar igualar el determinante de lambda i menos esa matriz igual a 0, ¿sí? Y ver quiénes son los lambda que satisfacen esto. Esa es una manera de diagonalizar una matriz de n por n. ¿Sí? Entonces, calculo lambda por la identidad menos esto, el determinante de eso igual a 0, y me va a dar 2 valores de lambda. Si ustedes hacen esa cuenta, uno de los lambda da 0, o sea, uno de los autovalores que diagonalizan esta matriz es 0, y el otro es g cuadrado más g' cuadrado. ¿Pero qué significa que uno de esos autovalores sea 0? Significa que la masa de uno de estos bosones, la masa del fotón, me dio explícitamente 0, de casualidad, entre comillas. O sea, esto ocurre porque nosotros elegimos valores arbitrarios de hipercarga para todos los bichos, ¿sí? Y de isospin débil también. Entonces, con esa elección arbitraria que hicimos al principio, la masa del fotón nos quedó explícitamente 0, de manera directa, ¿sí? Y la masa del Z es lo que es. ¿Sí? Ahí festejamos, como dice Lucas. Me había perdido esta pregunta, perdón. ¿Y los W de la slide anterior qué bosones eran? El W de la slide anterior, el W1 y el W2, José. Sí, El W1 y el W2 eran, junto con el W3, los 3 bosones de gauge de la interacción SU2 left. Pero que en realidad en la naturaleza... los de la teoría, los que se combinan linealmente para dar los que son. Exactamente, los que se Y combinan. el de abajo, El W+ es el bosón W+ que vimos del modelo de Fermi, y el W- que sube la carga, y el W- es el que baja la carga. Pero los dos tienen Pero Esos igual- son los bosones de la interacción débil, ¿no? son bosones de la interacción débil cargada, exactamente. Ok, de acuerdo. Eso me había perdido con eso. Muchas gracias. Ok, Perdón, entonces... Gustavo, Sí, viendo eso que mostraste recién, hay algo que me hace un poco de ruido. Eso. O sea, yo lo que me gustaría es que aparezca un término de masa para el W más y un término de masa para el W menos. ¿No? Acá aparecen como mezclados. Aparecen los uno. O sea, hay un solo término con uno más y uno menos. ¿Es lo mismo eso? sí, lo que estás diciendo es que el W es una partícula que tiene... que hay dos Ws, los dos tienen la misma masa, y hay uno que tiene carga positiva y otro que tiene carga negativa. Ok. Esto lo puedes escribir como W más cuadrado más W menos cuadrado con el mismo término de masa. O sea, Ok, perfecto. ¿sí? Esto mismo lo puedes escribir como un medio W más cuadrado y un medio W menos cuadrado. Entonces tenés un W más con carga, con una masa que es la misma que la del W menos. Buenísimo. A mí también me aclaró eso un montón. Gracias. Entonces una cosa importante es que logramos darle masa a los bosones de gauge, tanto al W más y al W menos, como al fotón y al Z0. Y fíjense que en realidad le dimos masa a 3 de los 4 bosones de gauge, pues yo tengo el W más, el W menos, el Z y el fotón. Y le dimos masa al W más, al W menos, al Z, y al fotón le dimos masa 0, o sea, no tiene masa el fotón. Entonces, ¿cuántos grados de libertad ganamos acá? El Z, el W, el W más y el W menos pueden tener polarización longitudinal, entonces ganaron un grado de libertad, porque si tienen masa, recuerden que tienen un grado de libertad más. El fotón no adquirió masa, o sea, solo puede estar polarizado en la dirección perpendicular a la dirección de propagación. Solo puede tener polarización en el plano transverso, o sea, tiene polarización eléctrica y magnética, lo mismo que antes. ¿Sí? El fotón sigue siendo no masivo y tiene 2 grados de libertad. Entonces, gané 3 grados de libertad, entre comillas. Gané masa al Z, masa al W más, masa al W menos. Y esos 3 grados de libertad que gané son los que había perdido cuando hice la transformación de gauge con los... recuerdan que teníamos 4 grados de libertad en este campo, en este doblete de campos complejos, el Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, pero de esos 4 grados de libertad me quedé con uno, con un campo escalar H, y perdí 3 grados de libertad, que son los que estoy recuperando al final del día en masa para el W más, para el W menos, para el Z, y nada para el fotón. ¿Sí?
Bueno, entonces, diagonalizando este término que mezcla el W3 con el BMU, logramos darle masa cero al fotón y lo que le corresponda, la masa que le corresponda al Z. Y haciendo un poquito más de cuentas, ustedes pueden escribir cómo es que se escribe, cuál es la combinación lineal exacta del AMU con el ZMU. O sea, el AMU es algo por W3 más algo por el BMU, y recuerden que esos algo eran el seno de θ de Weinberg y el coseno de θ de Weinberg, ¿sí? Entonces, fíjense que G', G y el ángulo de Weinberg están vinculados entre sí, ¿sí? Y explícitamente la masa, recordando que la masa del W que obtuvimos en dos slides atrás era esto, era B por G sobre 2, y que G seno de θ igual a G' coseno de θ igual a carga del electrón. Esto lo vimos cuando vimos qué tenía que pasar para que la corriente débil y la de hipercarga medieran la corriente electromagnética. Este modelo, entonces, usando estas relaciones y la masa del Z que obtuvimos, el cociente de masa de Z de masa W es el coseno del ángulo de Weinberg. Así es como experimentalmente uno puede medir una de las muchas maneras de las cuales uno puede medir experimentalmente el ángulo de Weinberg, porque la masa, el Z se descubrió y se le puede medir muy bien la masa, lo mismo con el W. Entonces el cociente de estos dos observables físicos es el ángulo de Weinberg y uno lo puede medir de manera indirecta, ¿sí? Y ese ángulo no me acuerdo cuánto es. Bien. Algo similar puedo hacer uno con los fermiones, pero no me quiero... quizás esto... Entonces, para recapitular, porque en la virtualidad no puedo hacer todas estas cuentas en el pizarrón de manera explícita, me estoy salteando pasos y puedo entender que del otro lado de la pantalla les sea por ahí un poco más difícil seguir la cuenta. No es nada complicado y algunas cuentas que no hice, ¿no? Es verdad. Que hay algunos pasos que me salteé, ¿no? Esta diagonalización de matrices, por ejemplo. Sería bueno que intenten ustedes en casa seguir todas estas cuentas de principio a fin y tienen, digamos, postas en donde parar en los slides. Pero para no perderse en las cuentas, me interesa que sigan el hilo conductor de lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que estuvimos haciendo para que quede claro, y los últimos dos slides los podemos comentar la clase que viene. Entonces, lo primero que hicimos fue llegar a escribir explícitamente el lagrangiano de interacción electrodébil. Ese es un punto importante, ¿sí? Lagrangiano de interacción electrodébil, como todo lagrangiano de Dirac, es psi techo gamma mu, la derivada mu, psi. ¿Sí? Con la salvedad de que tengo una interacción débil, una interacción SU2, entonces este psi es un doblete de SU2, y la derivada covariante tiene una contribución de SU2 y una contribución de U1, porque Glashow, Weinberg y Salam me dijeron mezclar las cosas, ¿sí? Después tengo para la parte que right solo interactúa con el BMU, ¿sí? Porque la interacción SU2 es left, no interactúa con las cosas right, y tiene la misma estructura de una lagrangiana Dirac. Psi techo gamma mu, la derivada mu, psi. Al escribir así las cosas, me olvidé explícitamente los términos de masa. No puse un término que sea m psi techo psi. Los obvié porque ya vimos que esos términos no son invariantes de gauge en esta teoría. Y agregamos los términos cinéticos, ¿sí? Bien, si uno hace esta distributiva, le van a quedar términos que tienen que ver solamente con los campos fermiónicos, y eso lo llamaré el campo de Dirac libre, y después hay términos que mezclan los campos fermiónicos con los campos de gauge, y eso es el lagrangiano de interacción. Otra cosa que hemos visto es que ese lagrangiano de interacción, ¿sí? Lo puedo escribir en vez de en términos de los campos de la teoría, del W1, W2, W3 y el BMU, los puedo escribir en términos de los bosones físicos que uno observa, que son el W más y el W menos, el fotón y el Z. ¿Por qué me interesa eso? Porque el W3, que es por ejemplo, ¿no?
el campo de gauge de SU2 interactúa solo con las componentes left de las partículas, en particular con las componentes left del electrón solamente. Y esa es una teoría muy linda, pero no es la teoría real que vemos. En la realidad, nosotros vemos que hay un bosón de gauge que interactúa con las componentes left a través del W3, pero con la componente right del electrón a través del BMU. ¿Sí? Entonces el fotón y el ZC, el ZMU, que son los campos físicos que observo, el campo de gauge de la interacción electromagnética, el campo de gauge de las interacciones débiles neutras, son una mezcla de un cachito de SU2 left y un cachito de 1 hipercarga. ¿Sí? Bien, otra cosa que vimos es que en el lagrangiano de interacción, entonces, la corriente electromagnética está metida ahí adentro de manera explícita, ¿sí? Y el lagrangiano de interacción, entonces, tiene entonces este término, que lo puedo escribir acá más abajo, como la carga de electrón por un campo AMU, que es el fotón, por la corriente electromagnética. Y esto no es ni más ni menos que el lagrangiano de interacción de QED que nosotros vimos hace varias clases ya. La lagrangiano de interacción de QED era Q AMU psi techo gamma mu psi. ¿Sí? Y el psi, right y left, ahí no había distinción. Entonces, el lagrangiano de interacción del electromagnetismo está metido en este lagrangiano de interacción electrodébil. Este lagrangiano de interacción electrodébil tiene metido el electromagnetismo y además las corrientes neutras. ¿Sí? Esa es otra cosa importante. Bien, entonces, tenemos el lagrangiano de interacción electrodébil, ya sabemos que en los términos de interacción que vienen de hacer esta distributiva, aparece el electromagnetismo tal cual lo conocemos, o sea, el término de interacción de QED y la interacción débil neutra, ¿sí? Pero este lagrangiano no tiene masas, porque si los pongo esos términos se rompe la invariancia. Entonces me gustaría hacer algo para que aparezcan los términos de masa sin romper la invariancia de gauge. Entonces, para eso lo que hacemos es lo que aprendimos la clase pasada, es agrego un nuevo lagrangiano, o sea, postulo que existe un campo h de x, que llamo el campo de Higgs, ¿sí? Que tiene características muy particulares, tiene este valor de expectación del vacío. O sea, este lagrangiano tiene una estructura muy particular, tiene un término cinético, la derivada mu de psi por la derivada mu de phi, y un potencial que es el potencial de Higgs. ¿Sí? Bien. En el término cinético, a través de la derivada covariante, recuerden que la derivada covariante es la derivada ordinaria más los términos que tienen que ver con los campos de gauge. Y acá aparecen las Ws y el Bmu. Entonces, a través de la derivada covariante, este término cinético, la derivada covariante me mezcla los campos de gauge con este campo de Higgs. ¿Sí? Y este campo de Higgs, cuando yo haga la ruptura espontánea de la simetría, como vimos en la clase pasada, lo voy a reemplazar, me voy a parar en un mínimo, voy a perder la simetría, ¿sí? Pero voy a ganar en otras cosas, y me van a aparecer términos, o sea, este phi se va a transformar en un término que tiene AB y otro término que tiene h de x. Pero en particular un término que tiene AB que es una constante. Entonces este término cinético me va a aportar algo que tiene los campos de gauge por una constante multiplicado por sí mismo. O sea, los campos de gauge al cuadrado multiplicados por ciertas constantes. Y los campos de gauge al cuadrado son términos de masa. ¿Sí? Y este lagrangiano, vimos la clase pasada, que es invariante ante transformaciones de fase del grupo SU2 left por U1. ¿Sí? Este lagrangiano es invariante ante estas transformaciones y me permite que aparezcan términos cuadráticos en los campos. De ahí en adelante lo que hicimos fue, muy bien, ese término cinético lo escribimos con un poquito de cariño, ¿sí? Me dan 500 términos, pero algunos de esos términos son términos cuadráticos en los Ws y en el Bmu. ¿Sí? Ahora, como como los W3 y el Bmu no son los bosones físicos que yo observo, por eso la matriz
de masas, o sea, me van a quedar términos cuadráticos en estos campos, pero con una matriz no diagonal. Se van a aparecer cosas que son proporcionales a W al cubo, perdón, W3 al cuadrado, B mu al cuadrado, y términos que tienen que ver con W3 por B. Y esos son, o sea que son masas mezcladas, con lo cual estos no son los campos físicos. Entonces, los bosones físicos son aquellos que diagonalizan la matriz de masa. Entonces, diagonalizamos esa matriz, y resulta ser que los autovalores de esa matriz diagonal son uno es 0 y el otro es otra cosa. Y 0 es justamente la masa del fotón, y la masa del Z es lo que es. Entonces, al hacer explícitamente las cuentas, y gracias a los valores de los parámetros que elegimos inicialmente, para la hipercarga de los electrones, los neutrinos y del campo de Higgs, ¿sí? Gracias a esa elección es que la masa del fotón me quedó justamente 0. Si yo hubiera elegido otra combinación de parámetros, me hubiese dado que la masa del fotón es una cierta cosa, la masa del Z otra, y es una línea de teoría para otro universo. ¿Sí? Entonces, con la elección de parámetros que hicimos, justo nos quedó que la masa del fotón nos dio 0. ¿Sí? Entonces, logramos hacer que el W+, el W- y el Z adquieran masa, porque aparecen términos cuadráticos en esos campos, ¿sí? Y el fotón no adquiera masa. Genial, porque sabemos que el fotón no tiene masa, gane 3 grados de libertad en la polarización longitudinal de estos 3 campos de Gauge, el Z, el W+, el W-, y son los 3 grados de libertad que perdí por los campos espúreos de este phi, de este doblete de campos complejos que tenía 4 grados de libertad. 3 de ellos me los saqué con la transformación de fase, con la invariancia de fase. ¿Sí? Bueno, eso. Me quedan 2 slides, pero me parece que quizás ya estamos medio hecho bolsas y corro el riesgo de que entiendan menos de lo que realmente entiendan. Entonces, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero les adelanto a qué me refiero. Así como le dimos masa a los bosones de Gauge, le dimos masa al W+, al W- y al Z0, y no le dimos masa al fotón, hicimos las tareas bien, también hay una manera de darle masa a los fermiones. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, la clase que viene son simplemente 2 slides. Existe una manera de, con el mismo mecanismo de Higgs, darle masa a los fermiones. ¿Sí? Bien, con esto que acabamos de ver, la clase anterior, perdón, las últimas 3 clases, ¿sí? La que vimos unificación electrodébil, ruptura espontánea de la simetría, o mecanismo de Higgs, más esto que es ruptura espontánea de la simetría específicamente para la interacción electrodébil, es lo que son estas 3 clases que son un combo junto, ¿sí? Que estaría bueno que las dijeran todas como un conjunto. ¿Está bien? Es importante que entiendan los detalles de qué es lo que hicimos, no hay que perder de idea cuál es el objetivo, cuál es el problema, cuál es el objetivo para solucionarlo, y después la cuestión técnica de cómo es que se implementa. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que ya venimos hace más de un mes aprovechando el hecho de que esta teoría lagrangiana de campos nos permite describir las interacciones electromagnéticas, la débil y la fuerte. ¿Sí? Lo que vimos es que la interacción electromagnética y la débil tienen que estar combinadas. Y otra cosa que vimos es que toda esa teoría, que es altamente predictiva, funciona muy bien, pero me predice masa cero para las partículas, y la arreglamos con este mecanismo de Higgs. Este mecanismo propuesto por Higgs hace 40 años permite que aparezcan términos de masa, o sea, términos cuadráticos en los campos, sin romper la invariancia de Gauge. ¿Sí? Pero eso es a costa de postular que existe un nuevo campo de Higgs. Hay que descubrirlo. Y se descubrió por suerte en el año 2012, entonces al año siguiente le dieron el Nobel a Higgs. Esto es muy importante que entonces lo vean como un continuado de 3 clases, las últimas 3 clases. Entonces, la clase que viene les voy a comentar esto que les debo, por una cuestión de no destrozarles la cabeza en una única clase. Ahora voy a tu pregunta, Andrés. Y la clase que viene saltamos un poquito a otro tema que tiene que ver con la masa de los neutrinos. Entonces voy a describir
un problema y una serie de experimentos que derivaron en la observación de algo que se llama oscilaciones de neutrinos, que es una manera de determinar la masa de los neutrinos. O sea, los neutrinos que dijimos hasta la clase de hoy que no tenían masa, vamos a ver que sí tienen masa, y bueno, la peculiaridad de eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, Andrés tiene una pregunta. Yo no alcancé a matricularme este cuatrimestre, ¿cuál sería el tema con las... mandame un mail y lo resolvemos offline, Andrés. Le vamos a encontrar una vuelta, no te preocupes. Pero no podés llenar las encuestas. Hay una manera de hacerlo. Mandame un mail y vemos. Bien. Me volví a extender, así que les pido disculpas. Igual algunas dudas fuimos solucionando en el camino. Al principio de la clase que viene les pido por favor que me interrumpan si quedaron dudas colgadas. Pero bueno, no me quiero extender y cortamos acá la clase de hoy. Eso. Entonces paro de grabar.